La mujer en el televisor. Recuerdo que allá por el año 2010 o 2011, mis padres contrataron el servicio de cable, lo cual me emocionó mucho porque en ese entonces aún era algo pequeño. Así que, un fin de semana después de cenar con mi familia, recuerdo que me quedé en la sala viendo televisión. Con tantos canales disponibles, ya no sabía ni qué ver. Empecé a poner un canal y al poco rato me aburría, así que lo cambiaba. Estuve haciendo esto por un buen rato y todo transcurría normalmente. Entre el cambio de un canal a otro, había una pausa de unos 5 segundos, y durante ese breve lapso, la pantalla se ponía negra. Sin embargo, justo en uno de esos momentos de transición, cuando cambié a otro canal, pude ver a una mujer como si estuviera parada en una habitación. Me pareció muy extraño porque eso no había pasado. La intriga me invadió y decidí cambiar de canal de nuevo. Esta vez, presté más atención durante esa pausa y noté que la mujer que aparecía en la pantalla tenía puesto un vestido negro. Estaba en una habitación vacía, simplemente de pie y mirando fijamente hacia adelante. El vídeo, o lo que fuera, estaba en blanco y negro. Me asusté un poco, sobre todo porque ya era de noche. Sin embargo, como cualquier niño, la curiosidad volvió a ganarme y cambié de canal de nuevo. En la siguiente pausa, vi a la mujer de nuevo, pero esta vez noté que estaba descalza. Lo que realmente me asustó fue darme cuenta de que no tenía ojos, solo unas cuencas completamente negras. No sé si fue por mi curiosidad, pero a pesar del miedo que sentía, seguí cambiando de canal continuamente, y durante esas pausas, vi cómo esa mujer empezaba a moverse. Empezó a caminar alrededor de la habitación de una manera extraña, con las piernas abiertas y las manos separadas. Fue muy traumático para mí presenciar eso y el miedo que sentí me hizo querer llorar. En ese momento, grité asustado por mi papá, quien salió rápidamente de su habitación y llegó a la sala preguntándome si estaba bien o si me había pasado algo. Con miedo, comencé a contarle lo que estaba pasando e incluso le mostré cómo aquella mujer se aparecía justo cuando cambiaba de un canal a otro. Mi papá lo vio, pero por alguna razón, solo me dijo que era algo normal, ya que a menudo había interferencia de señal. Después de decirme eso, me dijo que mejor ya me durmiera, luego se dio la vuelta y regresó a su habitación. Cuando se fue, cambié de canal nuevamente y aquella mujer seguía apareciendo, pero esta vez estaba escondida detrás de una cortina. Lo que me causaba pavor y escalofríos, es que parecía que me estaba mirando desde el televisor con expresiones de enojo. Mientras seguía cambiando de canal en busca de algo que me distrajera, la figura de la mujer sin ojos apareció nuevamente en la pantalla, pero esta vez, su mirada estaba fija en mí. Con el corazón acelerado, intenté apagar la televisión, pero el control remoto no respondía. La mujer comenzó a moverse lentamente hacia la pantalla, saliendo de ella como si fuera un ente que había logrado cruzar al mundo real. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi cómo se materializaba frente a mí, con su presencia llenando la habitación de una oscuridad aún más profunda. Traté de gritar, de pedir ayuda, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La mujer se acercaba cada vez más, su figura distorsionada y su falta de ojos me paralizaban de terror. En un último intento desesperado por escapar, cerré los ojos con fuerza y recé para que todo fuera una pesadilla. Cuando finalmente reuní el coraje para abrir los ojos, la habitación estaba en silencio y completamente oscura. La mujer había desaparecido, dejándome con el temor de que algún día regresara. Desde entonces, evité encender la televisión por las noches, temiendo encontrarme nuevamente con aquel ser sin ojos que había logrado escapar de la pantalla. Después de aquel aterrador encuentro con la mujer sin ojos, pasaron varios años en los que intenté olvidar aquel suceso. Sin embargo, mi vida cambió por completo cuando, una noche oscura y tormentosa, la figura de la mujer volvió a materializarse frente a mí. Esta vez, no estaba en la pantalla de la televisión, sino de pie al pie de mi cama. Su presencia llenó la habitación de una atmósfera gélida y opresiva. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, sentí como sus manos frías se aferraban a mí, arrastrándome hacia un abismo oscuro y tumultuoso. Luché con todas mis fuerzas, pero era imposible. Me vi envuelto en una vorágine de sombras y gritos, mientras la mujer me arrastraba hacia lo desconocido. Cuando por fin recuperé el conocimiento, me encontraba en un lugar desolado y oscuro, lleno de gemidos y lamentos. Era como si hubiera sido arrastrado a las mismas entrañas del infierno. La mujer sin ojos se encontraba a mi lado, susurrándome palabras ininteligibles en un idioma antiguo y siniestro. Desde entonces, me encuentro atrapado en este lugar infernal, condenado a vagar por la eternidad y contar mi historia a aquellos que se atrevan a escucharla.
Cada palabra que pronuncio es un eco de mi sufrimiento, una advertencia para aquellos que se aventuren en los abismos de lo desconocido. Y mientras la mujer sin ojos sigue a mi lado, sé que mi destino está sellado para siempre en este lugar de pesadilla. Cierro hilo. Durante mucho tiempo he sufrido de parálisis del sueño y de alguna manera ya me he acostumbrado, pero en cierta ocasión algo muy escalofriante me sucedió estando en ese estado, y desde entonces me da mucho miedo que mientras me pasa eso, vuelva a ocurrir lo que estoy por contarles. Recuerdo una noche después de cenar con mi familia y platicar un rato con ellos, me fui a dormir a mi cuarto. Apagué las luces, me acomodé en mi cama y después de mirar mi celular un rato, me empezó a vencer el sueño. Pasaron los minutos hasta que quedé profundamente dormida. En eso, comencé a tener un sueño muy extraño, aunque yo lo sentía más como si fuera algo real. En el sueño, sentí que me desperté, pero lo extraño es que al levantarme de mi cama, pude verme a mí misma aún durmiendo. No sentí ningún tipo de miedo, recuerdo que empecé a caminar por los cuartos de mi casa. Según esto, en aquel sueño, entré al cuarto de mi mamá y de mi hermana, y pude ver que estaban profundamente dormidas. Cuando en ese sueño no encontré nada más que hacer, decidí regresar a mi cama y acostarme. Lo más extraño es que al hacerlo, desperté según yo, pero fue ahí donde algo realmente escalofriante me sucedió. Al despertarme, empecé a sentir mi cuerpo muy pesado. Trataba de moverme y no lo conseguía, y comencé a pensar en la famosa subida del muerto. Como mencioné antes, eso era muy recurrente que me pasara, así que traté de calmarme hasta que se me pasara. Como muchos saben, cuando eso pasa, sientes que puedes ver y oír todo a tu alrededor, pero por más que intentes moverte o hablar, no puedes. Entonces recuerdo que mientras eso me estaba pasando, miré hacia el lado izquierdo de mi cama, justo donde había un espejo, y vi algo realmente espeluznante. A un lado del espejo se reflejaban unas luces rojas muy intensas, y entre esas luces lograba ver a un hombre muy fornido, pero nunca le pude ver el rostro. Sin embargo, sus ojos brillaban de una manera aterradora. Al bajar la mirada, pude ver que sus manos eran muy peludas y que también tenía unas garras largas. Me invadió un miedo y un escalofrío horribles porque aquel hombre terrorífico comenzó a acercarse a mi cama. Cuando llegó, sentí claramente cómo empezó a tocar mi cabello, mi cara y cómo sus garras pasaban por mi brazo hasta mi pierna. De verdad que era algo horripilante, porque sentía dolor mientras esas garras se desplazaban por mi brazo y mi pierna. Me invadió la desesperación y miedo, porque yo seguía sin poderme mover y todo lo sentía muy real. Intenté gritar, pero no podía. Solo recuerdo que cerré los ojos y de un momento a otro desperté, pero estaba sudando y demasiado exaltada. Traté de calmarme y comencé a pensar que todo eso solo había sido una pesadilla muy fea. No le conté a nadie lo que me ocurrió esa noche. Tiempo después, me mudé de ciudad y todo marchaba bien hasta ese momento. Ya no había tenido ninguna parálisis del sueño hasta que cierta noche, de nuevo, ese horrible acontecimiento se repitió. Esta vez, sentí que estaba soñando y cuando, según yo, desperté nuevamente, mi cuerpo lo sentía pesado. Cuando miré hacia los pies de la cama, vi que ahí estaba un niño acostado, pero estaba todo rasguñado y lastimado en la cara. Lo más escalofriante para mí fue ver que aquel niño no tenía ojos y en su lugar solo se le veían sus dos cuencas completamente negras. Algo que me dio mucho miedo es que justo cuando vi a aquel niño, este se sentó y comenzó a mover su cabeza como loco, riendo macabramente pero muy fuerte y de manera escalofriante. Igual que la primera vez, sentí mucho miedo y desesperación. Al voltear hacia la puerta, pude ver que ahí estaba nuevamente aquel extraño ser con garras, viendo fijamente desde las sombras. Esta vez no me hizo nada y justo cuando realmente desperté, ya había amanecido. Nunca supe qué fue lo que realmente vi. Noté que solo me pasó cuando dormí sola, ya que siempre he dormido con mis gatos, pero en esas dos ocasiones se habían quedado afuera. Afortunadamente, ya no he vuelto a ver ese hombre, pero solo pensar en ello me da mucho miedo y escalofríos. Cierro hilo. Hasta la fecha, sigo pensando si fue la Llorona o alguna alma en pena la que se me apareció cierta noche. Mi historia comienza hace unos 5 años aproximadamente. Desde hace mucho, siempre me ha gustado salir a bailes, y del lado oriente de la CDMX realizan muchos bailes sonideros. En una ocasión, cuando se realizó uno de esos bailes, un amigo y yo decidimos ir para ver qué tal se ponía el ambiente. Me la pasé increíble en ese baile, y terminó ya a altas horas de la noche.
No encontramos ningún tipo de transporte que nos pudiera llevar en ese momento. Ambos vivimos algo cerca del lugar de donde fue el baile, aproximadamente a 1 hora a pie, así que decidimos irnos caminando. Las calles estaban completamente solas y apenas unas cuantas luces de los postes de luz iluminaban el camino. Cuando salimos de noche, siempre hemos bromeado diciéndonos a ver si no se nos aparece algo ahorita, y esa vez no fue la excepción. Así que de broma comenzamos a decir eso, pero siento que ambos nos quedamos con esa idea o no sé qué era realmente. Pero esa noche veníamos algo nerviosos, volteábamos a cada rato para ver si no venía alguien detrás de nosotros, y eso es algo que nunca hacemos. El ambiente se sentía extraño conforme caminábamos, y sentíamos un poco de escalofrío. Para calmarnos un poco, comenzamos a hablar del baile sonidero al que fuimos, y así caminamos por un buen rato hablando de eso. De pronto, a lo lejos, casi al final de una calle por donde teníamos que pasar, vimos a un hombre que estaba recargado sobre un poste. Por la hora en la que era, nos alarmamos, pues pensamos que tal vez se trataba de un ladrón o alguien que nos pudiera hacer daño. En voz baja, le dije a mi amigo que estuviera muy alerta ante cualquier movimiento que hiciera esa persona. Nos armamos de valor y seguimos caminando. Justo cuando pasamos frente a ese poste, pareciera que ante nuestros ojos, ese hombre extraño se esfumó. Empezamos a vernos el uno al otro, y la verdad es que sí nos asustamos. Para esto, ya eran las 4 de la mañana, así que decidimos hacer como si no hubiéramos visto nada y comenzamos a caminar más rápido. Llegó el momento en que teníamos que separarnos para tomar rumbos distintos que nos llevarán a nuestras casas. Así que, sin decir nada más, solo nos despedimos y nos separamos. A mí me faltaban como unas 4 calles para llegar a mi casa, pero aquella madrugada las calles se me hicieron demasiado largas. Venía algo temeroso y alerta. De pronto, comencé a escuchar un lamento, pero traté de no hacer caso, seguí caminando y por fin llegué a mi casa. Cuando llegué, comencé a tocar la puerta para que me abrieran. Mientras más esperaba, más miedo me entraba. En eso, decidí voltear ya que sentí una extraña sensación de que algo estaba detrás de mí. Cuando volteo, me quedo completamente helado, pues pasando la calle, justo donde están unas jardineras, veo sentada a una mujer que me miraba fijamente desde ahí. El miedo me invadió por completo, me comencé a desesperar y empecé a tocar la puerta muy fuerte para que se apuraran a abrirme. Por fin, me abrieron y entré rápido. Estaba muy asustado y creo que hasta pálido. Mi mamá me preguntó si me había pasado algo, y le dije que no, que solo quería dormir. Antes de entrar a mi cuarto, volví a escuchar ese lamento, pero esta vez sonaba aún más escalofriante, como un lamento melancólico y desgarrador. Mi mamá también estaba despierta, desde su cuarto me gritó si estaba escuchando ese lamento, y le dije que sí. Pasaron unos 10 minutos y, de la nada, todo se tranquilizó y dejó de oírse ese lamento. En la mañana, decidí contarle todo a mi mamá, y ella me dijo que tal vez aquello que me asustó ya nos había visto a mi amigo y a mí, y nos comenzó a seguir. Pero, como mencioné al principio, hasta la fecha no sé si fue la Llorona o alguna alma en pena la que se me apareció. Lo que sí es que desde esa experiencia, se me quitaron las ganas de llegar tarde a mi casa. Afortunadamente, hasta el día de hoy sigo sintiendo miedo y siempre siento que algo me vigila mientras duermo. Cierro hilo. Cierro hilo. Abro hilo, la casa embrujada de la abuela. Hace aproximadamente 3 años, mi abuelita materna falleció. Antes de que eso sucediera, me mudé con ella para acompañarla hasta el final de sus días, ya que vivía completamente sola. Mi abuelita era muy religiosa, pertenecía a la iglesia cristiana, pero también creía en la brujería. Siempre me decía que había mucha gente mala en este mundo que se dedicaba a practicarla para hacerle daño a la gente. Recuerdo que tenía poco tiempo de haberme mudado con ella, así que dormíamos en el mismo cuarto, ya que era el único que estaba arreglado y acomodado en ese momento. Desde que tengo uso de razón, en la casa de mi abuelita se han escuchado cosas extrañas, como si se cayeran objetos, pasos e incluso se veían sombras. Por eso, me daba miedo quedarme sola. Un día, mi abuelita me contó algo aterrador que sucedió cuando ya estaba viviendo con ella. Estábamos durmiendo en su cuarto y ella me relató que cierta noche sintió la necesidad de ir al baño. Su rutina era encender la televisión para que la luz tenue iluminara el camino. Aquella noche, mi abuelita se levantó y se sentó en la cama mientras se ponía sus zapatos. Ella relata que, mientras lo hacía, vio en la oscuridad a alguien parado al lado de la puerta del cuarto donde dormíamos.
En ese momento, pensó que era yo y que quizás me había levantado sin que ella se diera cuenta. Entonces, le dijo, «Hey, ¿por qué te levantaste tan temprano hoy, niña?». Sin embargo, la realidad es que yo estaba profundamente dormida en mi cama y no me había levantado en toda la noche. En ese momento, a mi abuelita se le erizó la piel y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era yo quien estaba parada allí. Rápidamente tomó el control remoto de su televisor y lo encendió. Con la poca luz, vio algo que estaba parado. Tenía forma de humo, en la cara tenía unas patas de araña, y la figura de aquella extraña presencia, según cuenta mi abuelita, era blanca con negro. Ella cuenta que la extraña presencia la observó por unos segundos y luego se transformó en un hilo de humo que se desvaneció por la esquina de la ventana. Aunque mi abuelita se asustó, intentó mantener la calma. Volteó para ver si yo estaba dormida. Recuerdo que aquella noche yo medio desperté y ella solo me dijo, «Duérmete, hija, mañana te cuento algo». Al otro día, me contó toda esta historia que les acabo de escribir. A mí también me dio miedo. Incluso varias noches no pude dormir bien por estar pensando en eso. Como les comenté al principio, lamentablemente, perdí a mi abuelita hace ya 3 años, pero decidí quedarme en su casa y puse las cenizas de mi abuelita en un altar junto con las de mi abuelito. A veces, mis tíos me preguntan si no me da miedo quedarme sola aquí, porque a todos les da miedo. Yo les digo que no, aunque a veces sí me han pasado cosas raras en esta casa, pero siempre siento que mi abuelita y mi abuelito están conmigo para cuidarme. Después del fallecimiento de mi abuela, la casa parecía estar más tranquila. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a experimentar sucesos inexplicables que me hacían dudar de mi cordura. Una noche, mientras estaba sola en la casa, escuché pasos pesados que resonaban por el pasillo. Pensé que tal vez era algún vecino o un miembro de la familia que había llegado sin que me diera cuenta, pero al asomarme, no vi a nadie. Los pasos continuaron, y pronto se convirtieron en golpes en las paredes y en las puertas, como si algo o alguien estuviera buscando entrar. Temerosa, me refugié en mi habitación y traté de ignorar los ruidos, pero se intensificaban cada vez más. La sensación de que algo oscuro y maligno acechaba en la casa me invadió por completo. Busqué en el altar donde reposaban las cenizas de mi abuela y recé con todas mis fuerzas, rogando por protección y tranquilidad. Sin embargo, la actividad paranormal no cesaba. Por las noches, sentía una presencia fría y siniestra que parecía seguirme a cada rincón de la casa. Los objetos se movían misteriosamente, las luces parpadeaban sin razón aparente y, en ocasiones, escuchaba susurros incomprensibles que me helaban la sangre. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño perturbador en el que mi abuela me advertía sobre un peligro inminente que acechaba en la casa. Me desperté sobresaltada y decidí investigar más a fondo. Revolví entre las pertenencias de mi abuela y encontré un diario antiguo en el que describía encuentros con entidades malignas y rituales oscuros que había presenciado en su juventud. Horrorizada por lo que leí, comencé a sentir que la presencia en la casa era más que la simple manifestación de mi abuela. Aquello que había experimentado era algo mucho más oscuro y perturbador, algo que se alimentaba de la energía de la casa y que no tenía intenciones amistosas. Decidí buscar ayuda de un especialista en fenómenos paranormales, quien realizó una sesión de limpieza y protección en la casa. Desde entonces, la actividad paranormal aumentó. Parece que el demonio que estaba dentro de la casa es más fuerte de lo que creíamos. Parece que el demonio no se quería largar de esa casa, y siguen acechando en los rincones más oscuros de mi mente, recordándome que el mal puede habitar incluso en los lugares más familiares. Después de varios intentos por disipar la presencia maligna que habitaba en la casa de mi abuela, llegamos a la conclusión de que la única solución era purificar el lugar mediante un acto extremo: quemar la casa. Aunque era una decisión difícil y dolorosa, estábamos convencidos de que era la única manera de liberarnos de la maldición que la acechaba. Después de encender el fuego y ver cómo las llamas comenzaban a devorar la casa, algo inesperado sucedió. Una ráfaga de viento gélido recorrió el lugar, y en medio de las llamas, pareció formarse una figura etérea, apenas perceptible entre el resplandor del fuego. A medida que el fuego crecía, la figura se volvía más definida, y pronto nos dimos cuenta de que tenía la apariencia de mi abuela. Su presencia era tranquilizadora, como si estuviera allí para protegernos y guiarnos en ese momento crucial.
Con lágrimas en los ojos, observamos cómo la figura se mantenía erguida frente a las llamas, como desafiando al demonio que habitaba en la casa. En ese momento, sentimos una extraña sensación de paz y certeza de que estábamos haciendo lo correcto. Era como si la presencia de mi abuela estuviera bendiciendo nuestro acto y ayudándonos a liberarnos del mal que había acechado nuestra familia durante tanto tiempo. Cuando las llamas finalmente consumieron por completo la casa, la figura de mi abuela pareció desvanecerse lentamente, como si estuviera ascendiendo hacia la luz. En ese momento, supe que habíamos tomado la decisión correcta y que, gracias a su intervención, finalmente habíamos logrado liberarnos del demonio que había atormentado nuestra casa durante años. Cierro hilo. Tal vez esta historia les parezca muy fantasiosa, incluso sé que muchos no me creerán, pero todo lo que les contaré es algo que vivimos en carne propia mi familia y yo, y fue una de las peores experiencias que hemos tenido. Todo comenzó hace varios años, para ser exactos alrededor del año 2017. En ese entonces, a mi mamá le comenzaron a suceder cosas muy extrañas. En una ocasión, justo después de quedarse dormida, empezó a escuchar que alguien le hablaba en sus sueños. Se despertó muy asustada y cuenta que cuando empezó a despertarse, pudo ver a una persona. Ella jura que claramente vio a una mujer vestida de negro. En ese momento, no supo quién era ni qué era lo que quería aquella mujer escalofriante, pero desde ese día comenzaron los sucesos aterradores. Pasaron algunos días y a mi mamá se le seguía apareciendo aquella mujer, pero cuenta que las últimas veces esa mujer empezó a llamarla por su nombre y a decirle que se fuera con ella. Mi mamá, muy espantada y con mucho terror, le decía que no, que tenía hijos a los cuales no podía dejar solos. Los días seguían pasando y esa extraña mujer no dejaba de molestar a mi mamá, y cuando mi mamá se quedaba a dormir sola, siempre amanecía con moretones en su cuerpo. Mi mamá empezó a poner rosarios alrededor de su cama, pero a la mañana siguiente, estos aparecían tirados. Pasó el tiempo y decidimos mudarnos pensando que, tal vez, con eso las cosas se calmarían y mi mamá dejaría de ver a esa mujer. Sin embargo, nada cambió, ya que a mi mamá le seguían sucediendo cosas escalofriantes. Estando en la otra casa, mi mamá salió de bañarse y vio que mis hermanos aún estaban despiertos. De broma, les dijo: si no se duermen, va a venir la bruja por ustedes. Pero cuando dijo eso y mi mamá levantó la mirada, pudo ver que por la ventana se estaba asomando aquella mujer que siempre veía. Para no alarmar a mis hermanos y que no se espantaran, mi mamá trató de ignorar lo que había visto y decidió no hacer caso. La noche llegó, y mi mamá se fue a su cuarto para poder dormir. Alrededor de las 3 de la mañana, comenzó a tener pesadillas, las cuales hicieron que gritara, pataleara y llorara, así que terminó despertándonos, y rápidamente mis hermanos y yo corrimos a su habitación. Mis hermanos y yo estábamos asustados, y mi mamá estaba muy alterada, juraba que aquella mujer que siempre veía estaba afuera de la casa asomándose por la ventana. Cabe aclarar que su habitación estaba en el segundo piso, así que era imposible que alguien estuviera en la ventana. Mis hermanos se espantaron mucho, ya que en ese tiempo ellos eran más chicos que yo. De pronto, empezaron a escucharse ruidos como si lanzaran piedras a la ventana. Mi mamá seguía llorando de miedo y nos decía que no la dejáramos sola, o aquella mujer se la iba a llevar. Yo la abracé con todas mis fuerzas, y por un momento, los ruidos en la ventana dejaron de sonar, pensamos que todo había terminado. Sin embargo, de pronto, mi mamá comenzó a llorar aún más, y yo ya no sabía qué hacer. El ambiente se empezaba a tornar extraño y escalofriante. Lo único que hice fue marcarle a mis abuelos, quienes vivían como a unos 10 minutos de nuestra casa. Al contarles, ellos me dijeron que no tardaban en llegar. En eso, la puerta principal de la casa que se encontraba en la planta de abajo sonó como si la abrieran y la azotaran de golpe. Esa puerta era imposible que se abriera sola, ya que siempre tenía candado y las llaves las tenía mi hermano. Después de eso, por las escaleras se comenzó a escuchar pisadas, como si alguien estuviera subiendo rápidamente, y al final, la puerta del cuarto de mi mamá se abrió y de igual forma fue azotada con fuerza. Nosotros no veíamos absolutamente nada, pero el ambiente se tornaba muy frío. Mi mamá comenzó a gritar que aquella mujer ya estaba adentro de la habitación y que venía por ella. Justo en ese momento, mis abuelos llegaron y mis hermanos bajaron rápidamente para abrirles, aunque les dio mucho miedo bajar por las escaleras donde se habían escuchado esos pasos. Mis abuelos subieron a la habitación de mi mamá, y estando ahí, el palo que traía mi abuelo salió volando como si alguien lo hubiera tomado y lo hubiera lanzado. También traía la imagen de un Cristo que de igual forma se lo tiraron de las manos.
Todo esto pasó frente a nosotros. Todos nos pusimos a rezar, mi madre con mucho miedo decía que aquella mujer se reía de nosotros, pero aún así nosotros seguimos rezando sin parar, cantamos alabanzas y todo poco a poco se fue calmando. Mi mamá nos dijo que aquella mujer se había ido justo cuando todo se calmó. No sé qué fue lo que realmente pasó o quién era esa extraña mujer, pero hoy en día creo que, a raíz de esa espeluznante experiencia, mi mamá sufre de principios de epilepsia. Les juro que es la peor experiencia que hemos vivido y hasta la piel se me eriza cuando cuento aquello que vivimos. Con el tiempo, investigamos un poco más sobre la historia de nuestra familia y descubrimos algo perturbador. Resulta que mi abuela, la madre de mi mamá, murió en circunstancias muy extrañas hace muchos años. Se decía que practicaba la brujería y que estaba involucrada en actividades oscuras. La idea de que aquella mujer que atormentaba a mi mamá podría ser mi abuela fallecida en forma de espíritu maligno nos hizo estremecer aún más. Nos quedamos con muchas preguntas sin respuesta, pero una cosa era segura: algo siniestro y oscuro había en nuestra familia que nos perseguía incluso después de tanto tiempo. Cierro hilo. Cierro hilo. Esta historia me la contó mi mamá, y le sucedió a un amigo de ella. A él le gustaban los hombres, por lo que disfrutaba salir de fiesta e ir a varios lugares nocturnos. La historia se desarrolló en Torreón, Coahuila, en un ejido llamado El Tajito. Mi mamá me contó que un sábado por la noche, su amigo estaba en una cantina ubicada en el rancho, cerca del bulevar. Él estaba bebiendo de manera tranquila, y así transcurrieron varios minutos hasta que llegó un punto en el que empezó a aburrirse, además de que no encontró a alguien con quien pasar el rato. Ya un poco tomado, decidió irse de aquel lugar. Al salir, a lo lejos pudo ver a un hombre que vestía con un elegante traje y lucía bien parecido. Él no dudó en acercarse, ya que estaba dispuesto a buscar a alguien con quien pasar un buen rato. Al acercarse, aquel hombre elegante le pidió un cigarro. Así que él sacó una cajetilla nueva y sin pensarlo se la dio, pensando que aquel hombre también quería compañía. El hombre elegante sacó un cigarro, lo encendió y comenzó a fumar. El amigo de mi mamá empezó a preguntarle a dónde iba o a quién estaba esperando. Aquella extraña persona le dijo que iba para el periférico y le preguntó si sabía dónde era. Con tal de pasar más tiempo con ese hombre y con la esperanza de que pasara algo más, le mintió diciendo que sí sabía y que, de hecho, él también iba para allá. Así que los dos comenzaron a caminar, y en el camino empezaron las seducciones de ambos. Terminaron por meterse a una casa abandonada que solo era iluminada por la luz de la luna llena de esa noche. En dicha casa sostuvieron intimidad, hasta ese momento todo era normal. Pero cuenta el amigo de mi mamá que mientras esto pasaba y él estaba en cierta posición, abrió los ojos y a través del reflejo de la luz de la luna llena, pudo ver que la sombra de aquel extraño hombre era la de un perro. En ese momento, se asustó demasiado, empujó a aquel extraño hombre y salió corriendo del lugar. Mientras hacía eso, pensó que tal vez, debido a lo tomado que iba, aquello que había visto solo se lo había imaginado. Así que, aun con ganas de seguir teniendo algo con aquel hombre, decidió regresar a la casa abandonada. Pero justo al llegar, vio que aquel hombre ya iba caminando algo lejos del lugar. Comenzó a gritarle para que lo pudiera esperar. Cuenta que por más que éste le gritaba, el extraño hombre no se paraba. Así que decidió seguirlo por varias calles hasta que, justo en un callejón, finalmente lo pudo alcanzar. La gran sorpresa que se llevó es que, al momento de que el hombre volteó, vio que tenía la cara de una mujer muy tenebrosa. Del miedo, volvió a salir corriendo sin mirar atrás. Aquella noche decidió dejar la fiesta hasta ese punto y mejor ir a su casa a descansar. Al día siguiente, comenzó a recordar todo lo que le había pasado y empezó a creer que, por lo tomado que estaba, tal vez todo se lo había imaginado o que simplemente fue un mal sueño. La curiosidad lo invadió, así que lo primero que hizo al levantarse fue ir a la casa abandonada, donde había pasado algo con aquel extraño hombre. Al llegar y después de inspeccionar un poco el área, pudo ver que estaba tirada la cajetilla que él le había dado a ese hombre. Pudo comprobar que realmente era la cajetilla que le dio porque a esa cajetilla solo le faltaba un cigarro, el cual fue el que se fumó ese hombre extraño. Tomó la cajetilla de cigarros y salió corriendo del lugar. Después de eso, fue a la casa de mi mamá y le contó toda esta historia e incluso le mostró los cigarros. Esos cigarros se los terminó fumando con varios de sus amigos, a los que también les contó su extraña historia. Tiempo después, lamentablemente, al amigo de mi mamá le quitaron la vida.
Nunca se supo realmente lo que le pasó, pero cuenta que en una ocasión estaba en una cantina tomando como siempre. En eso entró una mujer a hablarle para que saliera, y después de salir ya no se supo más. Todo fue un gran misterio. Lo más extraño y escalofriante a la vez es que todos sus amigos a los que les compartió un cigarro de aquella cajetilla fueron perdiendo la vida de manera muy extraña. Mi mamá dice que fue el diablo el que lo marcó para llevárselo, al igual que a todos los que fumaron de su cajetilla de cigarros. Cierro hilo. Cierro hilo. El triste final cuando jugamos la Ouija. Todo comenzó como un día cualquiera en el barrio. Mi amiga y yo estábamos emocionadas por hacer algo diferente, así que decidimos probar el espiritismo por primera vez. Habíamos oído hablar de la Ouija y, con cierta dosis de curiosidad y nerviosismo, decidimos darle una oportunidad. Convencimos a otras 2 amigas para que se unieran a nosotros, aunque no estaban tan entusiasmadas como nosotras. Así que, armadas con el tablero de la Ouija y un poco de incertidumbre, nos preparamos para una experiencia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Durante la sesión de espiritismo, empezamos a sentir una presencia ominosa en la habitación. Las luces parpadeaban inexplicablemente y un frío helador se apoderaba del ambiente, a pesar de que era una noche cálida de verano. De repente, el cursor de la Ouija se movió con una velocidad sobrenatural, deletreando un mensaje inquietante. Alguien está observándonos desde las sombras, esperando su momento para entrar en nuestro mundo. Aterrorizadas, intentamos detener la sesión, pero las fuerzas oscuras parecían tener un control firme sobre nosotros. Los muebles empezaron a moverse por sí solos, las puertas se cerraron de golpe y escuchamos risas siniestras resonando en la habitación. Nos dimos cuenta de que habíamos despertado algo maligno, algo que no estaba dispuesto a dejarnos ir sin luchar. Desesperadas por escapar, gritamos pidiendo ayuda, pero nuestras voces parecían ahogarse en la oscuridad. Fue entonces cuando una sombra se materializó frente a nosotras, una figura oscura con ojos vacíos que emanaban una malicia indescriptible. Nos quedamos paralizadas por el miedo, incapaces de mover un músculo mientras la presencia se acercaba lentamente hacia nosotras, prometiendo un destino aterrador y desconocido. Una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: «Yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la Ouija». Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo, y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo, así que decidí acompañarla ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y, ya en su casa, nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las 2 miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta, observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día, en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: «Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva». Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo, ¿vendrá por mí? Cierro hilo. Cierro hilo.